Buenas tardes a todos. Vamos a dar continuidad con nuestra materia, que es Sociología Jurídica, tercera parte. Vamos a continuar con los temas que estuvimos analizando. Primeramente, vimos, ¿se acuerdan? No sé si recuerdan los diferentes autores, Durkheim, Karl Marx. Y para Karl Marx, ¿se acuerdan que la sociedad estaba compuesta de dos clases sociales, que era la de los opresores, los oprimidos? Los opresores son los que tienen los medios de producción. Los oprimidos, bueno, pues son todos aquellos los trabajadores que, bueno, pues dan su fuerza de trabajo a esas empresas y que, bueno, pues por ser trabajadores no cuentan con los recursos suficientes para poder, pues, tener esos medios de producción. Luego, entonces, esa es la filosofía y la doctrina de quién, de Karl Marx y Federico Engels, porque finalmente los dos en coordinación, bueno, pues logran esta, esta doctrina. También vimos a Durkheim, no sé si recuerden, chicos. Durkheim, ¿se acuerdan que hablaba sobre la sociología jurídica? Decía que los abogados, bueno, lo enfocaba en el derecho, ¿no? Que los sociólogos, bueno, tenían parte, o fue el primero en descubrir, ¿no? Que era, y que iba de la mano la sociología y el derecho. Y es así, conforme hemos ido avanzando en estos temas y conforme vamos a ir viendo, nos vamos a dar cuenta justamente que sí, la sociología está inmersa en nuestra materia. Pues de hecho, para poder crear leyes, justamente tiene que basarse en las conductas que se dan en esa interacción en la sociedad. Entonces, bueno, eso forma parte o fundamento para poder crear las leyes. Las leyes se crean de acuerdo a las conductas que se ven que transgreden derechos de quienes, pues de segundas, de las personas, ¿verdad? Transgreden su esfera jurídica. Y cuando sucede eso, bueno, pues está ahí el derecho para regular esas conductas y que pueda haber una sana convivencia en esa sociedad. Bueno, pues en esta ocasión vamos a partir de estudiar los fines del derecho. Ajá. El derecho, bueno, primeramente, el derecho se estudia de la siguiente manera, chicos. Primero se ve la parte general para después ir aterrizándolo, ¿verdad? A la parte particular. Yo sé que muchos de ustedes quisieran saber sobre lo que es el derecho penal, derecho civil, derecho familiar, derecho mercantil, pero nosotros requerimos de saber primero qué es el derecho. Ajá, ya estamos ahorita analizando, ¿verdad? Esto ya lo vieron en la materia Introducción al Estudio de Derecho, o bueno, o lo van a ver. Entonces, ahorita vamos a ver que estos fines del derecho, pues, están presentes en todas las ramas del mismo. Vamos a ver que dentro de esos fines del derecho tenemos la justicia, la seguridad, el bien común y la sociedad. O sea, esos fines del derecho, justicia, seguridad y bien común, van encaminados ¿a quién? Pues a la sociedad para poder llevar a cabo esa convivencia social. Para eso surge el derecho, ¿verdad? Para regular las conductas y se pueda llevar a cabo esa interacción entre personas. El derecho es el que le da la armonía a esa sociedad. Para ello es creado. Entonces, bueno, ahorita vamos a ir analizando estos tres conceptos que forman parte de los fines del derecho. Bueno, entonces dijimos que los fines del derecho son propósitos que las normas jurídicas pretenden conseguir y básicamente son la justicia, la seguridad o certeza jurídica, el bien común y la paz social. Y vamos a iniciar con nuestro tema. ¿Qué es la justicia? Pues la justicia se relaciona directamente con términos como proporcionalidad, racionalidad, igualdad, rectitud, corrección, equidad, imparcialidad, ecuanimidad, equilibrio, armonía, etcétera.
La justicia es un supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a quien lo que le corresponde. Es el recto proceder conforme al derecho y la razón. Entonces, si se dan cuenta, los principios que dan fundamento a la justicia, bueno, pues está la proporcionalidad. ¿Qué podemos entender con esto? Cuando nosotros pues estamos interactuando en la sociedad y bueno, pues cada quien se supone que debe de tener lo que le pertenece o dar a cada quien lo que le corresponde. Si nosotros llegáramos a tener una controversia en la sociedad, bueno, pues sabemos que podemos acudir ante la autoridad y esa autoridad al aplicar el derecho, pues debe de hacerlo de esa manera proporcional. La balanza siempre tiene que estar, como ustedes pueden observar, en la diapositiva a mano derecha, la balanza siempre está en el mismo lugar. O sea, las dos balanzas que están ahí están en la misma línea. Ni una más abajo, ni una más arriba. A eso se le llama proporcionalidad, que los dos tienen las mismas condiciones, los dos gozan de esas condiciones. Entonces, la justicia, dijimos, va implícita con la racionalidad, porque nosotros como seres pensantes, como seres razonables, al momento de estar en presencia de lo que es la justicia, pues vamos a aplicar la razón para poder dar a cada quien lo que le corresponde, que haya una equidad. Luego, entonces, las las balanzas deben de estar igual, ni una ni otra deben de alterarse, entonces deben de estar en el mismo sentido. Entonces, vemos que las balanzas están igual en cuanto a la proporcionalidad, en cuanto a la racionalidad, como les digo, porque la razón es quien va a ayudar a dar esa proporción, esa igualdad y esa rectitud y esa equidad para que ambas partes, si estamos en un conflicto jurídico, las partes pues estemos en igualdad de condiciones y que la autoridad nos va a considerar de la misma manera, tanto a una parte como a la otra. La balanza no va a estar nunca más arriba ni más abajo, va a estar en el mismo sentido. Obviamente, para ello se va a aplicar la racionalidad para que la autoridad pueda actuar de manera equilibrada, de manera armónica, y que le dé a cada quien lo que le corresponde. Entonces vemos que la justicia siempre va a estar implícita con la razón y con la igualdad, porque el ser humano, al ser un ser pensante, es quien va a aplicar la razón y dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, bueno, es muy importante que nos quede presente o que entendamos que el ser razonable pues va a ayudarnos a poner en práctica todos estos conceptos de los cuales estamos hablando: igualdad, rectitud, corrección, equidad, imparcialidad, ecuanimidad, equilibrio, armonía, etcétera. Entonces, la justicia queda implícita con todos estos conceptos y que la razón es quien nos va a ayudar a poder aplicar en su momento todos estos conceptos. Porque podemos decir que la justicia es un supremo ideal que todos pensamos y queremos y anhelamos tener, ¿verdad? Y obtener en determinado momento cuando estamos en presencia pues cuando nosotros consideramos que es una injusticia o que consideramos que nos está transgrediendo nuestros derechos, lo que nosotros queremos es que exista esa equidad y que sea aplicado el derecho, bueno, pues a quien tenga la razón, a quien pueda demostrar y acreditar los elementos en los cuales, bueno, pues tiene como persona, tenemos la razón. Una máxima romana decía lo que aquí está en la tercera parte de nuestra diapositiva. Dice que consiste la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo que le corresponde. Y es el recto proceder conforme al derecho y la razón. Estas máximas vienen desde el derecho romano, desde la perpetua voluntatis de dar
a cada quien lo que le corresponde. Eso es la justicia para el derecho romano y para nosotros, pues se aplica de igual manera. Bueno, continuando con la justicia. Para algunos escritores, juristas y filósofos, dentro del ámbito del derecho, opinan que la justicia se suele confundir con el principio de legalidad, que establece que la autoridad solamente puede hacer lo que la ley dicte, mientras que los ciudadanos o los gobernados podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba explícitamente. Y es por eso que la justicia siempre irá más allá de la aplicación efectiva de la ley, ya que aunque muchas veces se aplique esta, puede ser que para muchas personas la condena o sentencia no fue justa. Bueno, aquí estamos hablando que, de acuerdo a lo que tenemos escrito en la diapositiva, en el entendido que se entiende justicia con legalidad. Pero no, porque sabemos, o bueno, si no lo saben, les comento que la legalidad que está establecida en el artículo 14 constitucional nos dice que a ninguna ley se le debe dar efecto retroactivo en perjuicio de otra persona. Entonces, el principio de legalidad consiste en que, pues, si existe una ley que contenga esa conducta que es de alguna manera, pues, eh, en el cual la hipótesis que se establece es que pues ninguna, que debe de ser aplicada, ¿no? Está la ley, está la norma y por lo tanto esa norma que está establecida, ya sea en cualquier ordenamiento legal, debe de ser aplicada por el juez. ¿Qué quiere decir esto? Debe ser la interpretación de lo que dice esta norma de manera literal. A eso se refiere la legalidad, la aplicación de las normas de manera literal. El juez tiene que hacer esa interpretación, porque recuerden que el juez es es el quien resuelve, ¿verdad?, una controversia entre partes. Entonces, cuando él dicta una sentencia, esa sentencia debe de estar fundada y motivada en lo que establece esa ley. Por lo tanto, el juez tiene la obligación de ir analizando la norma y el caso concreto que va a resolver. Se tiene que hacer, bueno, pues, como les digo, ir analizando paso por paso, a la mejor oración por oración, palabra por palabra. Y esa se tiene que ver qué es lo que establece ese caso para poder aplicar la ley. Entonces, en este sentido, estaríamos hablando de legalidad. Y no, ¿verdad? Lo que nosotros podemos decir, como aquí no lo dice el autor en el ejemplo, cuando una condena, pues va a lo mejor no está acorde con lo que nosotros esperamos como partes. Ah, bueno, pues nosotros pensamos que fue injusta lo que nos dictamina el juez y no es así. Ajá, entonces, la legalidad es una y la justicia es otra. La justicia, como estamos viendo, son todos aquellos principios que vimos: igualdad, equilibrio, proporcionalidad, y que eso, bueno, pues la autoridad no nada más la tiene que acatar. Nosotros como ciudadanos que estamos conviviendo o interactuando en una sociedad, tenemos que regirnos con esos principios, porque a lo mejor, em, por ejemplo, vamos al banco, estamos formados. Entonces, pues nosotros decimos, bueno, este es nuestro derecho que tenemos porque estamos todos esperando nuestro lugar para ser atendidos. Llega otra persona y sin esos principios se llega y se mete. Ah, bueno, pues ahí podríamos decir, y si la autoridad o el banco, el cajero, la atiende, ahí sí podríamos decir que es una injusticia, porque tanto a una parte como a la otra no están actuando con esos principios, ¿verdad? También de respeto, que van implícitos pues, en nuestro concepto de justicia. Entonces, bueno, podemos entender que la legalidad no tiene nada que ver con la justicia. Ujú. Y como les platico, la legalidad, bueno, pues está establecida en, en la Constitución. Nuestra Constitución, les comento, pues es nuestra máxima ley.
es la máxima ley en nuestro país, de nuestra Constitución, derivan todas las leyes que nos rigen en la actualidad. En todo nuestro ordenamiento jurídico mexicano existe porque nació de nuestra Constitución. Como les digo, la Constitución es la fuente y como es una fuente, las fuentes son en las que emana o brota el agua, bueno, pues nuestro derecho está así, emana y brota de la Constitución. Bueno, continuando con la justicia. Es verdad que la seguridad como valor social es uno de los más exigidos por el ser humano, de tal manera que para un buen número de pensadores en el ámbito jurídico, la seguridad se constituye como el fin del derecho por excelencia. Es decir, pensamos que el empleo de la fuerza es totalmente correcto y cuenta con la aprobación de todas las personas para cumplir con las reglas de justicia, pero no para seguir los preceptos de las otras virtudes. Bueno, eso es un poquito de lo que vamos a ver más adelante, que es la seguridad jurídica. Y como bien nos lo dice, es un valor social. La seguridad jurídica la podemos entender como eso, como un valor social. ¿Por qué? Porque todos los individuos que estamos inmersos en una sociedad tenemos esa, ¿cómo podríamos decir? Esa certeza de que si yo realizo algún acto jurídico con otra parte, y esta no cumple, bueno, pues yo tengo la certeza que existen leyes que se crearon y que esas leyes, bueno, nos protegen a los que estamos inmersos en esa sociedad, porque vamos a ver más adelante que son normas que pues nosotros consentimos porque el hecho de interactuar en la sociedad, bueno, pues de alguna manera también estamos consintiendo que sean aplicables. Entonces, eso es esa seguridad jurídica, el sentirme tranquilo que cuando yo realice o lo que realice o por estar inmerso en esa sociedad, por desenvolverme, por desarrollarme en la sociedad, yo sé que allá atrás de mí hay leyes que están para aplicarse en caso de que, bueno, pues me transgredan alguno de mis derechos. Entonces, eso es la seguridad jurídica y que va enfocada al valor social, a todos los que estamos inmersos en una sociedad. Bueno, vamos a seguir con lo demás. López Calera nos dice, el derecho no trata de hacer buenos a los hombres, sino que actúen justamente, ni persigue, ni persigue tampoco una convivencia social basada en la amistad o en el amor, sino en la justicia. Si justicia significa igualdad, la justicia conmutativa no es sino justicia distributiva, aplicable a los hombres, que se consideran como iguales. A pesar de su carácter proporcional, anota Radbruch, la justicia exige que los hombres y los hechos agrupados según categorías más o menos vastas sean tratados sobre un pie de igualdad, o lo que quiere decir la misma cosa, que las normas que regulan este tratamiento sean más o menos generales. Ajá. Entonces, bueno, podemos entender que esa justicia significa igualdad, como ya habíamos visto, ¿no? Que el concepto de justicia pues va inmerso, va integrado por varios principios. Dentro de estos principios tenemos la igualdad. Entonces, cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de una justicia distributiva y misma que es aplicada a quién, pues a todos los hombres que se consideran como iguales. Nosotros por el hecho de estar en este país que es México, en el artículo primero de la Constitución nos habla de este gran principio, que todos somos iguales, ajá, que aquí no hay preferencia y que los derechos que contiene nuestra Constitución son aplicables de manera igualitaria a todas las personas que se encuentren en nuestro país. ¿Esos derechos cuáles son? Bueno, pues son los derechos humanos. Entonces aquí estamos hablando de una justicia conmutativa, ajá, y distributiva.
porque se está aplicando de manera general a todos los ciudadanos que estamos inmersos en una sociedad. Entonces, como les comento, si nosotros hablamos de igualdad, bueno, pues esa igualdad va a ser aplicable a todos los las personas que están inmersas en este país. De hecho, bueno, hasta los extranjeros que lleguen a entrar a nuestro país también se va a hacer extensivas, pues esos derechos humanos. Entonces estamos hablando, es un ejemplo claro, ¿verdad? De lo que es la igualdad distributiva, porque va distribuida a quién? A todas las personas que integran este país. Entonces aquí nos habla después, en la otra parte de la diapositiva, donde dice que la justicia exige que los hombres y los hechos agrupados según categorías, pues sean tratados sobre el pie de igual, o sea, todos, o sea, aquí no vamos a distinguir, no vamos a hacer agrupaciones, sino que todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, pues todos, el hecho de estar inmersos, como les digo, en este país, pues se nos aplican los mismos derechos. Eso se le llama igualdad. Y que, bueno, pues a lo mejor también cuando vamos a un, a un lugar donde, bueno, pues de entretenimiento, de igual manera, pues no deben de existir reglas que discriminen a las personas. Por eso se les debe de dar un trato igualitario a todos. Bueno, entonces eso es lo relativo a la justicia, que va inmersa con esos principios, como les decía, igualdad, proporcionalidad, equidad, y que solamente un ser con razonamiento, con raciocinio, es quien puede aplicar todos estos principios. Ujú. Y la justicia podemos definirla o podemos llegar a esa conclusión que se trata de dar a cada quien lo que le corresponde. Eso sería la justicia, el dar a cada quien lo que le corresponde. Bueno, pues ahora vamos a ver el otro gran fin de nuestro derecho, que es la seguridad. La seguridad o certeza jurídica implica que el individuo sabe que la situación de la que goza no será cambiada por una acción violenta, contraria a las reglas o a los principios sociales. Es decir, las relaciones entre los ciudadanos se mantienen sin violencia. Cada individuo está protegido contra la agresión de los demás. La seguridad se logra cuando las leyes protegen los intereses o derechos de las personas que son necesarios y básicos para una existencia digna. Por ejemplo, el asegurar los derechos humanos, el proteger el patrimonio, la aplicación del derecho dentro de un juicio. Entonces, es lo que les decía, la seguridad nos da esa certeza de que nosotros podemos estar actuando, bueno, y que la autoridad nos va a pues aplicar el derecho igual de manera equitativa. Entonces, si se dan cuenta, está inmersa la justicia con la seguridad. Son, pues, van de la mano. Cuando nosotros vimos al iniciar nuestra clase los fines del derecho, vimos que estaba la justicia, la seguridad. ¿Y esas a dónde van enfocadas todas? Bueno, pues van a la sociedad. Entonces, estos grandes principios o estos grandes fines de justicia y seguridad, bueno, pues van relacionadas, si se dan cuenta, pues van enlazadas, porque también aquí en la seguridad social, la seguridad, perdón, también se tiene que aplicar de manera igualitaria, de manera equitativa, y que, bueno, sabemos que esa seguridad jurídica existe porque nosotros no podemos hacernos pues justicia por nuestra propia mano, sino que tiene que haber una autoridad misma que está nombrada por el Estado y es quien, bueno, pues el encargado de impartir esa justicia. Entonces, pues la seguridad es la que tenemos nosotros como ciudadanos al estar inmersos en una sociedad y que sabemos que lo que nosotros realicemos va a existir esa seguridad en que se tiene que aplicar el derecho de manera proporcional y equitativa.
Lois Lefur es un autor que nos dice que la función del factor jurídico, es decir, consiste en garantizar que mediante la justicia, el orden y la seguridad se crean las condiciones que permitan a los miembros del grupo realizar el bien común. El derecho, en cuanto sistema normativo, se manifiesta, entre otras posibilidades, como sistema de seguridad, es decir, como control social para la implantación y realización de un determinado modelo de organización social. Entonces, la seguridad social está latente en nuestra sociedad como un control social. Efectivamente, imaginen si no existiera ese control social, pues todo sería un verdadero, pues, relajo, ¿verdad? Cada quien haría lo que quisiera, cada quien podría aplicar la ley del talión, tú me haces, yo te hago, porque no existe alguien que nos regule. Pero entonces, por ello surge esta, esta seguridad jurídica, en la cual, bueno, pues no, está ahí presente como ese control social. ¿Por qué? Porque el Estado es quien tiene que garantizar esa sana convivencia. Entonces, ¿cómo lo hace el Estado? Bueno, creando esas normas jurídicas en las cuales, bueno, pues se va a quedar establecido las conductas que transgredan derechos de personas. Entonces, bueno, es ahí cuando, pues nosotros sabemos y tenemos libertad para actuar y que en determinado momento, si se llega a incumplir con lo establecido, bueno, pues está el Estado para aplicar la ley. Ujú. Entonces, esa seguridad jurídica sí podemos entenderla como un control social. Y bueno, pues además que en una sociedad se implementa, pues como les digo, para poder llevar una sana convivencia en armonía. Ujú. Ya vimos que pues dándole a cada quien lo que le pertenece también. Es verdad que la seguridad social como valor social es uno de los más exigidos por el ser humano, de tal manera que un buen número de pensadores en el ámbito jurídico, la seguridad se constituye como fin del derecho por excelencia. Entonces, esta seguridad social, como bien lo dijimos, ¿verdad? Es un fin de nuestro derecho. Son tres los fines de nuestro derecho y dentro de ellos, pues la seguridad jurídica, pues está prevista como un valor social, porque como les digo, es aplicable a todos los ciudadanos, a todos los gobernados que estamos inmersos en esta sociedad, en este país. Y que bueno, sí es cierto que también surge como un medio de control social para poder regular las conductas, para poder convivir de manera armónica en esta sociedad. Entonces, ha sido pues un punto para que todos los pensadores que existen y que aplican este fin en sus determinados eh, pues, lugares donde se desenvuelven, consideran que la seguridad social constituye ese fin del derecho y que, bueno, pues este está considerado por excelencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un fin en el cual, bueno, pues va a regular todas esas conductas y que podamos desarrollarnos de manera equitativa, ¿verdad? De manera en la cual si sabemos que se nos van a aplicar las, pues las leyes que están previamente dictadas y que nosotros tenemos que acatar. Entonces sí es un medio de control social, porque si sabemos nosotros que si llegamos a transgredirlas, bueno, pues vamos a ser acreedores a sanciones, incluso las sanciones que pueden aplicarse, pues es la privación de nuestra libertad. Entonces nosotros no queremos eso, ¿verdad? Muchos de nosotros lo que tratamos es eso, ¿no? Muchos dicen de manera coloquial, queremos estar ir por la derecha.
Sí, ¿verdad? Porque cuando sabemos que si el cometer un delito nos transgrede eh, nuestra libertad, bueno, pues nadie quisiera estar en ese supuesto, ¿verdad? De que se nos transgreda nuestra libertad. Bueno, ahora bien, entonces ya vimos dentro de los principios de o los fines del derecho, ya vimos la seguridad jurídica, la justicia y ahora nos toca analizar el bien común. El bien común, el bienestar de la mayoría de los individuos de una sociedad, es la justa organización de la sociedad para que el individuo no se haga justicia a sí mismo, ni cometa injusticia imprudente. Así se puede entender el bien común como la suma de condiciones de la vida social que permiten a los individuos libremente de forma a sus vidas. El propósito del Estado, entendido como la sociedad políticamente organizada, sería entonces proveer a los individuos de los medios para que puedan efectivamente llevar a cabo esas elecciones. Entonces, el bien común, pues vimos, ¿no? Como la justicia, como la seguridad, todos van enfocados a la sociedad. Y justamente se da para que se organice esa sociedad, para que no se transgredan los derechos de los que estamos inmersos en esa sociedad y que, bueno, cada uno de nosotros recibamos lo que nos corresponda. Ya también dijimos que existe detrás de nosotros todo un sistema jurídico que regula las conductas de quienes las transgreden. Entonces, nosotros tenemos la certeza de que existe esa seguridad en aplicar el derecho. Y eso se hace, como digo, para que haya una sana convivencia en el interactuar de los ciudadanos, de los que estamos inmersos en esa sociedad. Entonces, la sociedad está políticamente organizada. Nosotros tenemos en nuestro país tres grandes poderes, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces, bueno, por estar organizada de esa manera, pues toda nuestra sociedad, nuestro Estado nos organiza así para que, pues de esa manera, cada uno de nosotros podamos obtener ese bien común. Toda la sociedad tengamos ese bien común. Y bueno, como bien les dije, todos estos principios o estos fines del derecho van encaminados a la sociedad. Y el bien común, ¿quién nos lo proporciona? Bueno, pues el Estado. Por eso les digo que el propósito del Estado es estar políticamente organizado. En nuestro país sabemos que el poder ejecutivo es encabezado por una sola persona. Y esa sola persona, bueno, pues es el presidente de la República, el cual nosotros elegimos de manera libre, de manera voluntaria. ¿Sí? Nosotros vamos a darle nuestro voto a quien nosotros consideramos que pues está en la misma tesitura que nuestras ideas, por lo tanto, es cuando nosotros otorgamos nuestro voto. Entonces, el bien común es el que el Estado nos va a proporcionar. ¿Cómo se proporciona ese bien común? Ah, bueno, pues en todas las los beneficios que nos otorgan o bueno, pues saciar esas necesidades que existen en una sociedad. Por ejemplo, el bacheo de las calles, el alumbrado público, el drenaje, eso, o el hecho de que vengan y pongan un parque, se haga un parque frente a mi casa o en mi comunidad, bueno, pues a todos nos va a beneficiar, ¿verdad? Porque todos podemos acudir en determinado momento, pues a hacer ejercicio, a caminar y poder estar ahí, pues conviviendo. Entonces, el bien común lo otorga el Estado y todo va en beneficio de la sociedad. Entonces, los grandes fines de nuestro derecho, como pudimos analizar, fue la justicia, la seguridad y el bien común.
Y todo eso va dirigido a la sociedad. Ujú. Entonces, el bien común que existe o persiste en una sociedad, bueno, pues ese bien común se traduce en todo aquello que satisfaga las necesidades de una colectividad, de una sociedad. ¿Y que quién es el encargado de darlas? Pues el Estado. El Estado es quien proporciona todos estos elementos para que se pueda llevar a cabo esa, pues ese bien común. Continuando con el bien común. Para Luis Lefort, el fin del derecho consiste en garantizar que por la justicia, el orden y la seguridad se creen las condiciones que permitan a los miembros del grupo realizar su bien, el de todos, el bien común. Esta realización implica el sostenimiento de una justa medida entre la tradición y el progreso, y en consecuencia el simultáneo rechazo a la rutina y a las variaciones demasiado bruscas. De esta manera, el bien común se aprecia en función del hombre, no del individuo, de la persona espiritual y libre, de los lo define como el conjunto organizado de las condiciones sociales, políticas, económicas, religiosas, gracias a las cuales la persona puede cumplir su destino natural y espiritual. Entonces, como yo les decía, ¿verdad? El Estado es el encargado de garantizar a los ciudadanos que se encuentran inmersos en una sociedad, pues todos esos beneficios que puedan, para que puedan satisfacer esas necesidades colectivas. Entre ellas, bueno, como yo les daba el ejemplo, el hecho de que vayan a mi calle y me bachen, que vayan a mi calle y me restauren pues las lámparas de los postes que alumbran, que dan el alumbrado público. Entonces, bueno, de esta manera dice que nosotros podemos desarrollar nuestro destino, tanto natural como espiritual, porque bueno, justamente nosotros nacemos en una sociedad y en la cual nos desarrollamos, nos desenvolvemos y que, bueno, pues el Estado tiene gran aportación a todas estas condiciones de vida y esas, bueno, van referidas al bien común. Ujú. Entonces, el bien común es el que nosotros, los ciudadanos, los gobernados, la gente que estamos inmersa en una sociedad, podemos obtener por parte de quienes, de las autoridades. Aquí nos hablan, ¿no? Son políticas, son sociales, políticas, económicas, y quien las otorga, pues el Estado. Y el Estado, bueno, pues ya también les decía, ¿no? Se elige para quien nos represente de manera igual, de manera democrática. Nosotros damos nuestro voto a quien pues nosotros consideramos que pues nos está dando o nos está otorgando ciertos, pues ciertos beneficios o que bien va eh, su ideología está acorde con lo que nosotros pensamos. Entonces, el Estado lo representa aquí el presidente. Y el presidente sería quien tiene que satisfacer a través de las diferentes dependencias, a través de las diferentes direcciones, pues llegar a todos los ciudadanos, a llegar con todos los beneficios que se le puedan proporcionar para poder desarrollarse en en esa sociedad, en esa convivencia diaria. Bueno, continuando, González Uribe apuntaría que el bien común se manifiesta sobre todo en los bienes y valores que la sociedad, con los elementos que dispone, asegura en beneficio de la persona humana el orden, la paz, la justicia, la seguridad y el bienestar. Por esta razón se constituye como la causa final de la sociedad. Entonces, para este autor, González Uribe, nos proporciona dentro de su doctrina que el bien común pues se va a manifestar en los bienes y valores. ¿Por qué en los bienes que tiene la sociedad? Como les comento.
Finalmente, el Estado es quien nos otorga todos esos elementos para podernos desarrollar en esa comunidad, que poder satisfacernos esas necesidades que surgen por el hecho de convivir o desenvolvernos en esa sociedad. Entonces, el Estado es quien lo proporciona. Y esos bienes y valores que la sociedad, bueno, requiere para su sano desenvolvimiento, pues están enfocados en lo que sería el bien común. Y podemos concluirlo, ¿no? Que es el orden, la paz, la justicia, la seguridad y el bienestar. Por esta razón se constituye como la causa final de la sociedad. Entonces, el bien común está constituido por esa causa final. En primer lugar, dijimos que está la justicia. Nosotros, los individuos, nos vamos a desarrollar nuestro ámbito, en nuestra sociedad, donde estemos inmersos, ¿a través de qué? Pues de la justicia, el dar a cada quien lo que le corresponde. Bueno, ese es nuestro primer fin. Posteriormente, bueno, al actuar en esa sociedad, al actuar con justicia, también sabemos que, ¿no? Que podemos realizar diversos actos jurídicos y que al momento de realizarlos, sabemos que existe todo un ordenamiento legal, el cual, bueno, va a estar ahí para poder ser aplicado en caso de que, bueno, pues así lo requiera y que, bueno, nosotros en ese actuar sabemos que tenemos ese beneficio, esa garantía de que el Estado va a estar ahí presente velando por los intereses de todos y cada uno de los ciudadanos que estamos inmersos en esa sociedad. Entonces, bueno, esos son los fines del derecho, que son tres, reiterándoles: la justicia, la seguridad y el bien común. Y todos estos tres principios, como pudimos observar, van en beneficio de la sociedad. Todo lo que realiza el Estado, pues siempre va a ir en ese beneficio de la sociedad. Bueno, entonces, esos fueron los fines del derecho. Ahora vamos con los fines y valores. Ahora van inmersos tanto fines como valores en el derecho. Tradicionalmente, el tema de los valores jurídicos se ha planteado en dos bastante concretos: la justicia del derecho positivo, desde los sofistas hasta Stanley, pasando por Platón, Aristóteles, San Isidoro, etc. Y la relación entre moralidad y derecho. Las fundamentales posiciones filosóficas ante este problema se han basado más en una reflexión sobre la estructura de los valores mismos que sobre la estructura del derecho. Entonces, los valores del derecho, pues uno de ellos es la moralidad. ¿Por qué? Cuando los jueces aplican el derecho, pues lo van a hacer la convicción, con con su valor moral para poder realizar, pues el actuar, el poder aplicar esas normas de derecho a cada uno de los individuos, bueno, que las están solicitando o bien que las están transgrediendo, porque puede ser que en materia civil, pues yo solicito a la autoridad bueno, pues que aplique la ley de manera proporcional, pues a quienes estamos inmersos en esa sociedad o bien quienes hemos transgredido con nuestra conducta, pues ciertas normas. Entonces, los jueces lo que tendrían que hacer, bueno, con todos esos principios que tienen para actuar, bueno, van a aplicar esa moral, porque no lo van a hacer de manera inequitativa, siempre va a ser de manera proporcional, porque ellos, bueno, ellos se dirigen con los buenos principios y que van inmersos en la moral. Es conocida la clasificación que el pensamiento actual ha hecho de los valores. Sus características propias, bien en toda clase de valores, bien en algunos.
más la posición que importa desarrollar. No es tanto la estructura y significación del valor en el conocimiento humano general, como su estructura y significación en la conducta humana. Y concretamente, no en toda conducta humana, sino en aquella conducta que denominamos conducta jurídica, o sea, en el derecho. Entonces, esos valores, de acuerdo a los actualmente al pensamiento que se tiene, las características que puede tener esos valores, bueno, pues son en desarrollar tanto la estructura y significación del valor del conocimiento humano general. Entonces, sí es muy importante, ¿verdad? Que en la posición de los valores estén en el desarrollo de quiénes, pues de nosotros, los ciudadanos que estamos inmersos en una sociedad, porque de esta manera el actuar en esa sociedad, pues nos lleva a estar, pues por el buen camino. Eso es la moralidad, el que nosotros los principios que tenemos arraigados desde que nacemos y estamos inmersos en una familia, se nos otorgan, se nos proporcionan desde el seno familiar. Entonces, para el derecho, este principio de moralidad o este valor de moralidad, pues está inmerso en todos aquellos individuos que son encargados de aplicar el derecho y que nosotros como ciudadanos también, pues tenemos que llevarlo a cabo. Y eso pues va a ser el que va a dirigir nuestra conducta humana. Entonces también, una vez que rija nuestra conducta humana, pues va a ir implícita en la conducta jurídica, en lo que nosotros realicemos. Y como les digo, los jueces son quienes cuentan con esta moralidad para poder aplicar el derecho. Bueno, entonces esos son los valores. ¿Y cuál es el valor más importante en nuestro derecho? Pues la moralidad. La moralidad, como les comenté, la moral con la cual nos desarrollamos, nos desenvolvemos en una sociedad, la moralidad que tiene el juez para poder aplicar todas las normas que están previstas para los casos concretos y que, bueno, al actuar en su conducta, pues va a ser de manera recta, de manera que podamos tener esa confianza en la que, pues, va a aplicar su moralidad. Ok, entonces, bueno, eso es la moral, es uno de los valores de nuestro derecho y que va, bueno, de alguna manera implícita con los fines del mismo. Ahora, bueno, vamos a ver derecho y usos sociales. Los usos sociales son un conjunto de prácticas, pautas y reglas de comportamiento generalmente admitidas en una sociedad, en algunos de sus sectores y que afectan a numerosísimos aspectos de nuestra vida. Dentro de los usos sociales se suele distinguir entre los usos sociales normativos y los usos sociales no normativos. Entonces, ¿qué son los usos sociales? Como nos lo menciona el autor. Son las prácticas, pautas y reglas que dan los comportamientos y que estos comportamientos generalmente son admitidos en una sociedad. Entonces, si nosotros estamos inmersos e interactuando en la sociedad, bueno, pues esas conductas que nosotros le llevamos a cabo, esas pautas, bueno, pues van a estar regidas por ciertas reglas y ese comportamiento, bueno, generalmente, pues es admitido en esa sociedad porque finalmente a lo mejor no lo escribimos, pero pues sí lo llevamos a cabo y nosotros lo consideramos, pues visto de buena manera porque toda la sociedad se desenvuelve así, porque son esos principios, esas reglas que nosotros nos hemos planteado y que a lo mejor no las hemos decretado, ¿verdad? No las hemos escrito, pero nuestros comportamientos se realizan de esa manera, en tal sentido, que pues son admitidos por esa sociedad. Entonces vamos a ver que existen usos sociales normativos y usos sociales no normativos.
Los usos sociales no normativos. ¿Qué son? Los usos sociales no normativos consisten en prácticas mayoritarias, pero sin que se le atribuya un carácter vinculante, normativo, obligatoria y sin que, por consiguiente, la conducta que se aparta de esa práctica provoque una reacción social adversa. Esto es que el grupo ejerza presión sobre quienes actúan de modo distinto. Entonces, nosotros al estar en una sociedad inmersos, interactuando día con día, bueno, pues vamos a llevar a cabo todas esas conductas que generalmente se llevan en la sociedad. Ajá, que por la sociedad son bien vistas. El hecho de, por ejemplo, en un fraccionamiento, es un ejemplo que les pongo. Estamos en un fraccionamiento, existen botes de basura, existen ciertas reglas, ¿no? Que si tenemos animalitos, bueno, pues recoger sus heces. Entonces, esas son conductas que están ahí, que nosotros ya las tenemos. A lo mejor no están escritas en el reglamento que se tiene, no están escritas, pero bueno, pues para la sociedad están bien vistas esas conductas. Luego entonces, la sociedad está de acuerdo con lo que nosotros actuamos, conforme nos dirigimos. Entonces, eh, el ejemplo que les daba en el fraccionamiento, que existen los diferentes botes de basura, en la cual vamos a ir clasificando la basura orgánica, la basura inorgánica, y que todos ya tenemos pues esa función de cuando salimos o estamos tirando la basura, pues vamos a hacer esta división, la vamos a dividir. Y bueno, pues son conductas que, como les digo, no están establecidas, pero nosotros las llevamos a cabo porque toda la sociedad donde estamos inmersos la llevan a cabo. Entonces, para que nosotros podamos ser aceptados en esa sociedad, bueno, pues vamos a llevar a cabo estas conductas. Y además, bueno, si llegamos a transgredir la conducta, bueno, pues eso qué va a provocar que exista una reacción social adversa, que va a estar en contra, que va a decir, bueno, ¿y por qué se está llevando a cabo esa conducta si nosotros no nos estamos rigiendo con ello? Nosotros siempre, bueno, pues actuamos de tal manera que no podemos entender otra forma en su actuar. Entonces, cuando sí, así sea, así se logre ver por la sociedad como, pues mal visto por la misma sociedad. Por eso nos dice que será la sociedad lo verá de manera adversa y además, bueno, dice que esa conducta va a ejercer presión sobre quienes actúan de modo distinto, porque a lo mejor todo el grupo se une, toda la comunidad se une y dice, bueno, vamos a poner este lineamiento que al decirle, oye, si todos respetamos el separar la basura, pues justo es que tú también lo hagas, no que no hagas lo contrario, sino por el contrario, tienes que quedar inmerso en lo que nosotros hacemos para poder ser bien visto en ese grupo social, porque si no es así, como bien nos lo dice, puede ser que nosotros lo veamos de manera adversa y poder ejercer como sociedad presión ante quienes actúan distinto a lo que nosotros pues nos estamos planteando, a las conductas que nosotros llevamos a cabo en esa sociedad. Entonces, sí, sí puede provocar una reacción social. Y que el grupo ejerza esa presión sobre la gente que no está actuando conforme a los lineamientos y principios que tenemos previamente planteados. Usos sociales normativos. ¿Qué serán esos usos sociales normativos? Bueno, los usos sociales normativos o usos sociales en sentido estricto se caracterizan por revestir una cierta obligatoriedad o vinculatoriedad social. ¿Y por qué? El grupo social ejerce una presión para obtener su cumplimiento, determinando su observancia, una reacción social adversa que puede ir
desde la mera reprobación social hasta la marginación del grupo. Entonces, esos usos sociales normativos son como los que les daba el ejemplo, ¿no? Que nosotros, pues ya a lo mejor no lo tenemos escrito en el reglamento, un ejemplo, ¿verdad? Que tengamos esos botes de basura, que tengamos que separarla, que llegue yo nuevo, un individuo nuevo a la sociedad y que no se haya percatado cómo se llevan a cabo esas conductas en la sociedad. Bueno, pues entonces, si yo no acato no, no está, lo que no está bien visto para el grupo social, bueno, pues me van a ver de manera, pues mal, ¿verdad? Van a decir que yo estoy actuando no conforme a lo que nosotros nos hemos llevado a cabo, conforme nosotros nos desenvolvemos en esa sociedad. Entonces, bueno, aquí vamos a ver que va a existir, pues, una reprobación de todo el grupo social. De hecho, bueno, hasta nos pueden marginar de ese grupo porque no seguimos los mismos usos sociales normativos de que ya tenemos plasmado, como les digo, en como sociedad que se desarrolla en, pues, en determinado sector. Ujú. Entonces, esos usos sociales normativos es cuando llevamos a cabo todas esas conductas de la misma manera en esa sociedad. Y que bueno, para la sociedad en donde nos desenvolvemos, nos desarrollamos, pues están bien vistas esas conductas que se llevan a cabo. Entonces, cuando llega otra persona y realiza unas conductas diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados realizar, bueno, pues aquí es cuando el grupo social, bueno, pues va a tener una reacción. ¿Y qué va a ser esa reacción? Como bien nos lo dice. Puede ser que nos reprueben socialmente, que digan, bueno, pues esta persona no se ha adaptado, ¿no? No está acorde con lo que nosotros realizamos, pero puede ser que lo marginen. Quiere decir esto que, bueno, pues a lo mejor que no le hagan caso, a lo mejor pues ya no lo tomen en cuenta para las actividades que se realizan en ese grupo social. Entonces, puede ser de esa manera que lo puedan, pues, castigar socialmente, por decirlo así. Primero lo reprueban y posteriormente, o sea, lo reprueban en el sentido de que no lo admiten, no lo quieren y bueno, que no le hagan caso, que lo margine, que cada quien, él haga sus actividades como quiera, como le corresponda, pero pues ya el grupo social pues ya no lo va a tomar en consideración. Entonces, bueno, esos serían los usos sociales normativos que existen y que se llevan a cabo en una sociedad. A lo mejor, como les digo, no están escritos, pero sí, la sociedad sabe que existen, sabe que así se llevan a cabo sus actividades y que, bueno, pues todos estamos de acuerdo, todos estamos contentos con eso que se realiza. Y cuando no estamos acorde con lo que se hace, bueno, ya vimos que puede existir una reprobación por parte de la sociedad e inclusive una marginación, que no se nos tome en cuenta, que se nos ignore, que no se nos haga caso, pues a eso le podríamos llamar una marginación del grupo. ¿Cuál grupo? Pues el grupo social. Bueno, continuando con los usos sociales normativos. En ese sentido, los usos sociales normativos presentan dos importantes semejanzas en el derecho: su obligatoriedad social y estar provistos de coacción externa. La diferencia radica, sin embargo, en la institucionalización de la sanción. En efecto, en el ámbito del derecho existen ciertos órganos específicamente creados para tal fin por el ordenamiento jurídico y especialmente encargados de disponer la aplicación de sanciones o de aplicarlas efectivamente, mientras que la sanción de las normas sociales no están institucionalizadas. Las sanciones sociales presentan un carácter difuso, informal, desorganizado. Paralelamente, entre la ambigüedad y la vaguedad de las normas sociales, el derecho se caracteriza por una mayor certeza, base precisamente
de la seguridad jurídica. Entonces, como podemos ver, dice que nos dice el autor, bueno, que existen que existen semejanzas entre el derecho y los usos sociales normativos. Bueno, ¿por qué? Porque son obligatorios para esa sociedad y además están provistos de coacción externa. En el derecho, bueno, sabemos que existe esa diferencia porque para aplicar una sanción, pues debe de hacerlo una institución. O sea, sí está, dice que está institucionalizada. ¿Por qué? Porque el Estado, a través de las normas jurídicas, creó, creó las normas en las cuales, bueno, pues están contenidas l- las conductas que transgreden derechos. Entonces, bueno, aquí el Estado crea esos medios, esos órganos mismos que van a poder aplicar la justicia, perdón, las normas jurídicas. En cambio, en los usos sociales no normativos, no, no hay, no hay, no hay esa institucionalización de la sanción y además de que la sanción, bueno, pues no se va a comparar con una sanción del derecho. La sanción del derecho puede ser que nos obliguen a pagar o reparar el daño, que nos obliguen a pagar multas, que nos obliguen a pagar una indemnización o bien que nos condenen a pagar la sanción con la cárcel, con la privación de la libertad. Y en los usos sociales normativos, pues no existen eso. Si bien es cierto que existen esas normas que son obligatorias, que ya fueron establecidas en esa sociedad, que ya están ahí previstas y que, bueno, pues todos los que estamos actuando, conviviendo en esa sociedad, las aplicamos. Y que, bueno, pues el Estado no nos obliga, ¿verdad? Aquí es la sociedad la que nos va a obligar. ¿En qué sentido? Bueno, que si no realizamos lo que realiza toda esa comunidad, si no estamos acorde con lo que se realiza en esa sociedad, bueno, pues puede suceder que nos marginen, que el mismo grupo social nos margine, que el mismo grupo social pues no nos haga caso, nos ignore. Entonces, bueno, pues esas serían las sanciones que podrían otorgarse, podría otorgar o podrían imponerse por la sociedad, más no por una institución. Y esas, bueno, pues sí, la pena es, o la diferencia que existe entre un grupo social entre en un uso normativo y el derecho, bueno, pues es la aplicación de las penas. ¿Y por qué? Como les digo, y les reitero. El, el derecho, quien aplica en las sanciones, pues un órgano institucionalizado por parte del Estado y que va a cumplir con todos los lineamientos que establecen las leyes para poder obligar a la parte a cumplir. En cambio, en los usos sociales normativos no es así. La misma sociedad nos obliga a cumplir, pero no, no nos puede imponer a lo mejor que paguemos una multa, nos puede imponer que reparemos el daño, que paguemos una indemnización o bien que nos quedemos encarcelados. No. Entonces, esa es la gran diferencia entre los usos normativos y el derecho. Entonces, también podemos decir que otra característica de las diferencias entre usos normativos y el derecho es que, bueno, el carácter que tienen esos usos normativos, pues son informales, son difusos, son desorganizados, porque no, como les digo, no están establecidos en normas, no están establecidos en reglamentos, sino únicamente están establecidos por aquellas conductas que se realizan en esa sociedad. Entonces, ahí es cuando, pues, existe los usos sociales normativos y la diferencia entre el derecho. Entonces, podemos entender que esos usos sociales, pues, son informales, son ambiguos, y el derecho no. El derecho está previamente establecido por normas jurídicas que fueron creadas por un órgano legislativo facultado para ello y que están ahí previstas
que a lo mejor tú como ciudadano, pues todavía no las conoces, pero ahí existe tenemos esa seguridad jurídica de que existen todas esas normas que van a ser aplicadas cuando, bueno, pues me transgredan mis derechos. Entonces, podemos decir que sí existe una gran diferencia entre los usos sociales normativos y el derecho, porque el derecho, bueno, pues sí tiene un carácter formal. Bueno, entonces ahora vamos a ver los hábitos y normas jurídicas. Ya ven que en una sociedad pues se realizan diferentes hábitos. Ujú. Y que bueno, pues vamos a ver si están acorde con lo que se establece en una norma jurídica. El vivir del hombre con los demás, la convivencia requiere un orden, sin el cual no sería posible la existencia. Para ello, Dios ha establecido la base del orden justo, prescribiendo unas reglas fundamentales a las que cabe atenerse la convivencia. El conjunto de esas reglas constituye el derecho natural, que es perceptible por la razón humana y que representa la justicia o ideal de lo justo. Los humanos, al ordenar su convivencia, establecen un conjunto de reglas cuyo cumplimiento no se deja al arbitrio de los sujetos, sino que es susceptible de imponerse coactivamente. Este conjunto de reglas se denomina derecho humano, siendo derecho positivo cuando rige en un momento determinado, es decir, cuando se encuentra vigente. Entonces, las normas jurídicas que se establecen en una sociedad, en un país, en nuestro país, bueno, pues es derecho vigente, es derecho positivo. ¿Por qué se le denomina derecho positivo? Porque está vigente, porque está aplicable, porque está surtiendo efectos, porque sí ha inhibido la delincuencia. Entonces, por eso le llama derecho positivo, porque está vigente. Entonces, cuando el hombre está en convivencia en la sociedad, bueno, pues debe de existir un orden en el cual, bueno, pues vamos a basar esa convivencia. Ese orden podemos decir que se trata de, pues, esa seguridad jurídica que tenemos y que, bueno, pues el orden se va a realizar conforme a las normas que fueron previamente establecidas y que van a ser aplicables cuando una persona o inclusive yo mismo transgreda ese derecho. Entonces, esas normas que se crean con la convivencia, bueno, pues van a estar presentes y aplicables cuando se transgredan los derechos de las personas. Entonces, podemos decir que el conjunto de esas reglas va a constituir el derecho natural, pero que este solamente va a ser perceptible. ¿Por qué? Por la mente humana y eso va a representar la justicia o idea de lo justo. Entonces, cuando los humanos ordenan su convivencia, pues van a establecer reglas y que, bueno, estas reglas van a estar aplicables y que no se van a dejar al arbitrio de las personas, sino que estas reglas van a ser aplicables de manera general. ¿Y por qué? Por una autoridad que el mismo Estado, pues, faculta para poder sancionar. Entonces, existen estas reglas, estas normas que están ahí para poder regular las conductas y poder llevar a cabo una sana convivencia entre los individuos que están inmersos en esa sociedad. Ujú. Bueno, y bueno, nos habla que cuando estamos inmersos en esa sociedad va a ser aplicable nuestro derecho positivo. Como les comento, en nuestro país el derecho positivo se le denomina así porque es un derecho vigente, porque es un derecho eficaz, que cuando se aplican esas normas, bueno, pues está surgiendo una, una inhibición del delito. Entonces, eso es lo que le da la positividad a nuestro derecho, el que está vigente, el que está aplicable. Acuérdense que el derecho tiene que estar acorde a cada etapa de la vida,
¿Qué significa? Que conforme hemos ido avanzando en nuestro actuar, pues vamos cambiando, ¿verdad? La conducta que tenía cuando era un niño no es la misma conducta que tengo ahora de adulto. Así el derecho debe ser aplicable a las conductas que van cambiando, o sea, el derecho debe de irse modificando, debe de irse adecuando. ¿A cuál? Pues a las conductas que se llevan a cabo en el momento determinado, porque acuérdense que toda sociedad pues se va transformando. De igual manera, nuestras conductas se van transformando. Ahora vemos que la manera del actuar de los delincuentes, bueno, pues es más sangrienta, más fría que antes. Entonces, bueno, pues el derecho tiene que irse adecuando a esas nuevas condiciones de vida y debe de ir regulando esas conductas para que, bueno, pueda llevarse un orden en la sociedad, pueda haber una sana convivencia en esa sociedad. Entonces, bueno, a veces los hábitos que tenemos nosotros como ciudadanos, pues los llevamos a cabo sin tener la conciencia de que si con ese hábito voy a cometer algún delito, voy a transgredir los derechos de alguna de las personas que están, con las que estoy conviviendo. Entonces, bueno, las normas jurídicas, como les digo, van a estar ahí siempre presentes, van a estar en el ordenamiento legal, vamos a tener esa seguridad jurídica de cuando se transgreda con las conductas algún derecho, se afecte la esfera jurídica de la otra persona, pues van a estar esas normas jurídicas aplicables al caso concreto. El juez tiene la obligación de aplicar las normas e interpretarlas según sea el caso. Entonces, bueno, entre hábito y norma jurídica, pues sí existe un dilema, ¿verdad? Porque el hábito es lo que yo estoy acostumbrada a hacer en la sociedad o los hábitos que realiza el grupo social, bueno, pues son los que ya están previamente establecidos. Y las normas jurídicas, bueno, son las que se van a realizar, son las que van a ser creadas para regular esas conductas. Bueno, entonces esos serían los hábitos y normas jurídicas. Continuando con ello, el derecho implica, en consecuencia, un conjunto de normas jurídicas por el que se rige y ordena la convivencia de una comunidad, inspiradas en unos ciertos criterios de justicia, que conllevará la solución de los conflictos de intereses que surjan entre los sujetos, los que se dirige bajo la expresión de ordenamiento jurídico, se suele designar ordinariamente el conjunto de normas que en un determinado momento rigen en una comunidad. En las diferentes costumbres o prácticas que llegan a caracterizar a un grupo determinado de personas o sociedad, para la ciencia son comportamientos que se repiten regularmente y que no requieren un razonamiento por parte de las personas. Entonces, bueno, nuestro país sabemos que somos ricos, ¿verdad? En diversidad cultural. Tenemos pues con culturas muy diferentes, como aquí podemos ver en la imagen. Cada uno de nosotros, bueno, los norteños tienen una cultura, los del centro del país tienen otra cultura, los del sur tienen otra cultura, los que viven en las orillas del mar, bueno, pues tienen otras costumbres. Cada uno de nosotros vamos a irnos rigiendo de acuerdo al lugar donde nos desenvolvamos, de acuerdo al lugar donde estemos inmersos, donde llevemos a cabo esas conductas. Bueno, pues en cada uno de estos lugares se van a llevar las conductas de diferente manera, porque pues las costumbres de los diferentes lugares difieren. Entonces, la justicia va a estar ahí presente en esa diversidad cultural para poder aplicar el derecho de manera igualitaria, de manera equitativa, de manera proporcional. Entonces, todos los ciudadanos que pues están inmersos en esa costumbre, en esa etnia, en esa sociedad o en esa cultura distinta, bueno, pues va a estar ahí el ordenamiento jurídico para poder actuar
y poder aplicarse al caso concreto de acuerdo al desarrollo de esa sociedad cultural. Entonces, bueno, pues cada uno de estos grupos, cada uno de estos sectores culturales van a tener diferentes costumbres, van a tener diferentes prácticas. Cada uno, bueno, pues de diferente manera va a actuar y que, bueno, por costumbre podemos decir que son los actos reiterados que se dan en una sociedad. Entonces, y que se dan de manera cotidiana, que se dan de manera, pues, paulatina, ¿no? Que se van dando y que, pues, se hacen costumbre y que nosotros como grupo lo reconocemos. Reconocemos que esas conductas son, pues están bien realizadas porque nuestro grupo social así lo ve, como nuestro grupo social así las aplica. Y bueno, pues está bien visto lo que se realice por este grupo social, porque pues no va en contra de los valores, no va en contra de los principios, sino que cada poblado, cada entidad, eh, cada cultura, pues se van a regir por los diferentes lineamientos que están establecidos por ese grupo social. Y cuando se llega a transgredir ese orden en esa sociedad, bueno, pues es cuando se aplica el derecho. Y ese derecho pues se va a aplicar de manera igualitaria, de manera equitativa y de manera proporcional a cada uno de los individuos que se encuentren inmersos en esas controversias, en esos conflictos. Entonces, como decíamos, cada grupo social pues va a tener sus costumbres, va a tener sus prácticas y eso va a ser lo que lo va a caracterizar de los demás. Los oaxaqueños, bueno, sabemos que son tierra de músicos. Ya los niños nacen con una trompeta, por decirlo así, ¿no? Entonces, es una tierra musical, es una tierra de gente que le gusta la música y que la estudian a muy temprana edad, porque tampoco es música improvisada, sino es música que estudian desde edad muy temprana y que son los mejores y que, bueno, pues son reconocidos a nivel mundial por la excelencia musical que tienen. Ah, bueno, pues nos vamos a Veracruz. Veracruz es un estado pues, también que se dedican a la pesca, a desarrollar sus actividades, pues los que están cerca del mar realizan sus actividades a través de la pesca. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, Oaxaca musical, Veracruz pesquero, bueno, pues esas son sus costumbres, esas son sus hábitos, esas son sus formas de vivir en ese estado, son las formas de llevar a cabo su desarrollo, su interacción en esa comunidad. Y luego entonces, pues ahí es cuando se dan estos hábitos cuando se llevan a cabo esas prácticas solamente en un grupo social y que son repetidas por este grupo social y que son reconocidas por el grupo social. Ujú, por el grupo social son plenamente reconocidas. Bueno, entonces son los hábitos y las normas jurídicas, pero continuando con los hábitos sociales. Pero, ¿qué son los hábitos sociales? Son las diferentes costumbres o prácticas que llegan a caracterizar a un grupo determinado de personas o sociedad. Para la ciencia, son comportamientos que se repiten regularmente, que no requieren un razonamiento por parte de las personas, pero no todos los hábitos son buenos. En esta extensa clasificación, en esta extensa clasificación entran los socialmente aceptados y los que no lo son. Un buen ejemplo son las adicciones como el tabaquismo. Hasta que hace muy poco, bueno, fumar era algo muy normal, pero ahora es un estigma que muchos luchan por superar. Si eres uno de ellos, bueno, dice, prueba este método para dejar de fumar. ¿Por qué? ¿Por qué te da el autor esa
invitación a que dejes de fumar. Bueno, porque ahora como sociedad, como bien lo dice, lo estigmatizamos, porque de acuerdo a la información que ha surgido y que se da, bueno, pues en los diferentes medios de comunicación, en la cual se argumenta que qué es lo que puede suceder si tú eres un fumador activo, que bueno, pues te dañan los pulmones, que los cigarros están hechos con diferentes sustancias que afectan a tu organismo. Entonces, el hacerlo público, el poder manifestar, bueno, todo el daño que te haces con el simple hecho de llevarte un cigarrillo a la boca, bueno, eso ha hecho que se estigmatice a la gente fumadora. ¿Por qué? En nuestro país, bueno, hablando concretamente de la Ciudad de México, existen ya lineamientos y reglamentos en los cuales ya no se puede fumar en lugares públicos. Antes, bueno, era muy común que llegabas a un restaurante, comías, ingerías pues tus alimentos y al lado podría estar un fumador sin problema alguno. Podía sacar su cigarro, podía estar fumando cuando terminaba de comer y bueno, pues nadie de nosotros podía decir algo, ¿verdad? Aunque nos molestara, porque vemos gente que no nos gusta el cigarro y que, bueno, pues es molesto el hecho de estar percibiendo el olor. Ah, bueno, pues en la Ciudad de México se llegó a regular este tipo de conductas porque, como les digo, pues mucha de esta gente le afecta el estar oliendo el cigarro. De hecho, bueno, pues ya han habido estudios en los cuales, pues dice que lleva o tiene más problemas la persona que es inactiva, que no fuma, que la persona activa, porque el hecho de que tú estés con una persona fumadora, estés respirando todas esas sustancias, pues es como si te estuvieras fumando el cigarro. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, pues se reguló esa situación en cuanto que ahora, bueno, ya no puedes fumar en lugares públicos. Ya los restaurantes, pues tuvieron que hacer su zona de fumadores y las zonas que para la gente que no fuma. Entonces, ya se está estigmatizando, como bien lo dice, ¿no? El autor, porque ya ese hábito que tú tenías al momento de seguir haciéndolo, de seguir realizándolo, bueno, pues ya no es visto con buenos ojos por la sociedad. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ahora sí, con toda la información que se proporciona, ya sabemos que el cigarro pues es nocivo para la salud, que si tú no lo fumas, pero lo respiras, sabemos que pues ya provoca ciertas enfermedades a nuestros pulmones. Entonces, bueno, pues eso ha sido que, o ha hecho que esa conducta pues sea estigmatizada, que ese hábito que se tiene pues ya no sea bien visto por la sociedad, porque como bien les digo, pues sí es de alguna manera pues provoca molestia a nosotros los que no fumamos y que bueno pues tenemos que estar tolerando pues ese cigarro y que finalmente también altera pues nuestra altera nuestro sistema, altera también nuestros pulmones. Entonces, esos son hábitos sociales que realizas y que, bueno, si el grupo ya no lo considera o no lo ve con buenos ojos, lo puede estigmatizar. Ya ven que les decía que dentro de cuando se realizan esos usos sociales normativos, pues que la sociedad ve que esas conductas que todos realizan de manera general, pues están bien vistas por ellos, pero cuando hay una conducta que va en contra de lo que establece esa sociedad, bueno, pues hay sanciones. ¿Y cuáles son esas sanciones? Bueno, pues la estigmatización es una de ellas. El que, bueno, pues te vayan relegando, te vayan apartando y que, bueno, pues tú como ciudadano que realizas esos hábitos, bueno, pues estés estigmatizado. Y el ejemplo tan claro que tenemos es el del cigarro, que bueno, pues ya no está bien visto por la sociedad, ya no es un hábito social y que quien lo realiza o quien realiza esta actividad, bueno, pues está siendo estigmatizada, como les daba el ejemplo, que en los restaurantes pues ya no se puede fumar cuando estás ingiriendo los alimentos, sino que hay un lugar especial para la gente que le gusta y que, bueno, pues puede estar alejada de los que no nos gusta. Entonces, eso es un hábito social y que
vemos que está estigmatizado por una sociedad, cuando pues no está bien visto. Ujú. Bueno, entonces esos fueron los usos sociales normativos y los hábitos, ¿verdad? Que se realizan en ese grupo social. Ahora vamos a ver lo que es un rol social. El rol social se refiere a las pautas de comportamiento que la sociedad espera de una persona. Es aquello que debe representar un individuo en su comunidad. Es aquel que la persona no lleva a cabo por voluntad propia, sino que lo asume desde su nacimiento o profesión. Se trata de la función o el papel que desempeña alguien en cierto contexto, aquello que está vinculado a la sociedad, es decir, a la comunidad de individuos que comparten una cultura y que interactúan entre sí. Entonces, el rol social pues va a ser eso, ¿no? El comportamiento, esas pautas de comportamiento que vamos llevando a cabo en esa sociedad y que, bueno, nosotros desde que nacemos, por el simple hecho de nacer en una determinada sociedad, bueno, pues vamos a llevarlas a cabo en esa comunidad y que, bueno, pues a veces ese rol social no lo llevamos a cabo por nuestra voluntad propia, sino porque ya estamos, porque ya nacimos en ese lugar, porque ya estamos habituados a llevar a cabo o realizar nuestro comportamiento conforme, pues, a lo que establece la sociedad. Y que la obtenemos, o bien, ese rol social lo obtenemos desde que nacemos en esa comunidad. Ujú. Entonces, nosotros lo asumimos desde nuestro nacimiento o profesión. Cuando lo asumimos desde nuestro nacimiento, pues nosotros no vamos a estar condicionando ese rol social, no vamos a estar, no lo vamos a ver mal ese rol social. Pero cuando nosotros como profesionistas ya adquirimos el rol social, bueno, pues eso ya va por voluntad. Cuando nacemos en una comunidad, bueno, pues ni siquiera lo pensamos, ¿no? Solo nacemos y se lleva a cabo ese rol social. Y en cambio, cuando somos ya, crecemos, nos desarrollamos y somos profesionistas y nos desenvolvemos en un determinado lugar, bueno, pues ahí es cuando vamos a optar por tener ese rol social, el que se lleva a cabo, pues en ese grupo, en esa comunidad. Entonces dice que el rol social se refiere a las pautas de comportamiento que la sociedad espera de una persona. Es aquello que debe representar un individuo en su comunidad. Rol adscrito es aquel que la persona no lleva a cabo por voluntad propia, sino que lo asume desde su nacimiento o profesión. Rol adquirido espera del individuo un esfuerzo, una participación activa y que puede realizar de forma opcional. Entonces el rol social, como les decía, lo adquirimos, muchas veces lo adquirimos desde nuestro nacimiento y ese rol social, bueno, pues ya, ya está inmerso en esa sociedad, ya no lo estamos nosotros llevando a la opción de querer hacerlo o no, sino que pues ya nacemos con ese rol social. Y que bueno, eso nos va a hacer que nos represente como individuos en esa comunidad, porque bueno, en base a ese rol social vamos a llevar a cabo nuestras actividades, nuestro comportamiento, porque bueno, pues así está inmerso en esa sociedad. Y que bueno, además ese rol social que llevas a cabo en la sociedad, pues es el que te va a representar. ¿Ante quién? Ante esa comunidad. Pero también existe un rol adscrito. Y ese rol adscrito es el que nosotros vamos a llevarlo de manera voluntaria. Aquí ya no nos lo van a imponer como el rol que tenemos desde que nacemos, sino aquí nosotros vamos a poder optar por llevarlo a cabo o no. Y bueno, este rol adquirido se lleva a cabo cuando el individuo
participa de manera activa y puede hacerlo de manera opcional. Entonces, a lo mejor eso vamos a ver, puede ser en el trabajo. Yo ya llevo pues mi rol social que yo llevo a cabo porque nací en determinada sociedad, porque así así se llevan a cabo las conductas en ese grupo social, pero puede suceder que yo al crecer ya tengo una profesión o ya estoy trabajando en determinado lugar y de acuerdo a las conductas que se llevan a cabo en ese lugar laboral, bueno, pues yo puedo adquirir ese nuevo rol social. Eso sí ya lo voy a hacer yo de manera voluntaria. Yo ya voy a optar por llevarlo a cabo o no. Entonces, a eso se le llama rol adquirido. Y bueno, eso lo vemos, como les decía, de manera profesional. Cuando nosotros estamos en un trabajo donde llevamos a cabo, desarrollamos nuestras actividades, bueno, pues en este momento yo voy a optar por ese nuevo rol social. Lo voy a hacer de manera voluntaria. Aquí no me lo van a imponer como el rol que adquiero desde que nazco, porque ahí yo ya nací y ya se llevan a cabo esas actividades conforme a ese rol. En cambio, en el oro adquirido, pues ahí sí existe la voluntad del individuo para poder quedar inmerso en ese rol. Ajá, y como les digo, un ejemplo de ello pues es el trabajo. En el trabajo pues se llevan diferentes conductas, diferentes actividades y yo como persona perteneciente a ese grupo pues trato de adaptarme a ese nuevo rol social. Pero eso sí, ya lo estoy haciendo de manera voluntaria. Grupos sociales. Ahora, bueno, ya vimos el rol social, ya vimos los usos normativos. Ahora vamos a ver los grupos sociales. Los grupos sociales son conjuntos de dos o más personas que comparten algún tipo de relación interpersonal y que tienen características similares que les proporcionan un sentido de unidad. Se trata de las unidades de estudio más importantes de muchas ciencias sociales, como la psicología, la antropología o la sociología. Son conjuntos de personas que se juntan e interactúan debido a los valores, normas, creencias y o intereses sociales comunes. Desde los inicios de la humanidad han existido grupos sociales. Para formar un grupo social es preciso un mínimo de dos personas. No tiene un límite máximo de integrantes. Entonces, ¿qué es un grupo social? Son aquellas personas que se reúnen, que tienen la misma relación, que interactúan y que las características pues son similares y que bueno, pues esto les va a proporcionar un sentido de unidad. Entonces nosotros nos reunimos en nuestro grupo, ya ven que eso se da normalmente en las escuelas también, ¿verdad? Un ejemplo de ello, en las escuelas, cuando nosotros estudiamos, nosotros vamos adquiriendo nuestro grupo de amigos. Y ese grupo de amigos, bueno, pues tenemos las mismas características o no las mismas, pero son parecidas. Entonces, bueno, nos unimos para realizar, no sé, algún fin determinado. Eso pues nosotros lo vamos planteando en el grupo social. Y nos dice que los grupos sociales, para que sea grupo, pues deben de conformarse por dos o más personas. O sea, ese es el mínimo, por decirlo así. Máximo, bueno, pues que no tiene un número máximo de integrantes. Vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva que sí, que nosotros a lo largo de nuestra vida no interactuamos con más de ciertas personas, sino con determinadas personas, nada más. Entonces, esos grupos sociales que se crean con dos o más personas, bueno, pues van a interactuar de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a los intereses comunes que se dan en esa sociedad. Y que, bueno, pues que desde que nosotros nacemos, como bien se puede observar o como bien podemos saber, nosotros por somos seres humanos que actuamos siempre en convivencia. El ser humano es un ser sociable desde que nace, desde que se desarrolla en una sociedad, porque nosotros no podemos vivir sin esa relación. Nosotros siempre estamos interactuando. Luego entonces conformamos esos grupos sociales.
desde donde nosotros nos encontremos. A lo mejor, ¿no? En nuestra comunidad comparto las ideas con mi vecino, con el otro vecino, y vamos formando nuestros grupos, ¿verdad? Y esos grupos sociales, bueno, pues vamos a compartir alguna relación, vamos a tener esas características que nos identifican como grupo social y como, bueno, la manera de poder interactuar. Y además, pues ese grupo social puede ser que compartan los valores, las creencias, de hecho, pues hasta los intereses sociales. Y que, bueno, pues una vez que se conforman, pues vamos a hacerlo para llegar a un determinado fin. Ese grupo social que existe, que conformo, en el cual estoy inmerso, en el cual formo parte, bueno, pues vamos a atarle un sentido de unidad. ¿Por qué? Porque todos estamos pensando y interactuando conforme pues a nuestras creencias, a nuestros intereses y bueno, pues eso nos va a identificar también como grupo social. Ujú. Los grupos se diferencian de las categorías sociales, en que mientras que los primeros, los miembros interactúan entre sí, en las segundas no tienen por qué conocerse o mantener ningún tipo o mantener ningún tipo de relación. Sin embargo, ambos términos se confunden a menudo debido a que los dos se refieren a un conjunto de individuos con características similares. Las categorías sociales pueden llegar a convertirse en grupos solamente cuando sus miembros se identifican como parte del mismo y se dan cuenta de las características que las hacen similares a los demás. Por ejemplo, la categoría de ciudadanos de un país puede convertirse en un grupo en situaciones concretas en las que exista un nacionalismo muy fuerte. Entonces, esos grupos sociales también se van a dar en diversas categorías. ¿Por qué? De acuerdo a la interacción de sus miembros. Y que bueno, pues estos tienen pues algún tipo de relación. Por eso es que se unen, por eso es que se organizan para poder llevar ciertas actividades y van a poder interactuar. Y bueno, dice que de esta manera se van conociendo y van afianzando esa relación. Bueno, entonces, esas características de los grupos sociales no, no se pueden convertirse, no pueden llegar a identificarse con otros, sino que ellos se conforman y hacen o realizan sus actividades de acuerdo al, al orden en el cual pues convivan. Entonces, en los grupos sociales pueden llevar a cabo esas actividades con esas características similares. Aquí nos habla, por ejemplo, cuando un grupo social se reúne o cuando el grupo social se identifica y que, bueno, pues llevan ciertos lineamientos, ciertos criterios y que eso puede convertirse, como aquí lo vemos, en el nacionalismo. ¿Se acuerdan que cuando Hitler crea ese nacionalismo, justamente es por ello, porque, bueno, con el grupo social en que empieza a organizar, todos llevaban esos mismos lineamientos, ¿no? De el no querer a los judíos, ¿no? El no que para ellos eran clase, pues, que no deberían considerarse, que no deberían de tener derecho. Entonces, ese grupo que se forma con las mismas ideas, con las mismas creencias, con los mismos planteamientos, bueno, pues, ¿cuál era su fin? Ocupaba, ¿cuál fue su objetivo? Pues acabar con todos esa gente que no era considerada digna de que se les otorgaran esos derechos o esos privilegios con los que contaban todos los ciudadanos alemanes. Entonces, bueno, el hecho de reunirnos en un grupo social, podemos crear esas situaciones en la cual, bueno, pues exista un nacionalismo muy fuerte. Entonces, por ejemplo, ya hablando de otro ejemplo, en nuestro país, nosotros cuando salimos al extranjero,
todos, bueno, los que estamos inmersos en este país o los que conformamos este país, pues nos identificamos, ¿verdad? ¿Cómo nos identificamos? Bueno, con la bandera. Si tú vas a otro país, tú te identificas con tu bandera. Si vas a otro país, también con qué te identificas, pues con el chile, que es un alimento que consumimos de manera, pues de manera cotidiana todos los mexicanos y que es lo que nos caracteriza ante los demás. Entonces, el hecho de que ese grupo social tenga ciertas características, tenga ciertas formas de convivencia y que nos representan ante otro lugar, bueno, pues eso es lo que hace a ese grupo social y que podernos representar en otros lugares. Pero vamos a ver cuáles serían esas características de un grupo social. La finalidad o objetivos comunes, para lo cual realizan actividades colectivas, interdependencia unos de otros para alcanzar sus objetivos. Interacción de los miembros conforme a pautas preestablecidas, por lo que el comportamiento de uno de ellos es motivador de la conducta de otros, para que un conjunto de individuos llegue a ser considerado un grupo social. Este tiene que presentar una serie de características básicas. Sus individuos comparten características. Los individuos que comparten esas características de los grupos sociales, bueno, ¿cuáles serían esas características que comparten los tales como los intereses, valores éticos, morales, costumbres, tradiciones, nexos, parentesco, etnia? Entonces, un grupo social, si nos dice que existe ese compartimiento de parentesco, bueno, podríamos hablar de la familia. La familia es un grupo social. Ese grupo social que se conforma con un hombre y una mujer y que, bueno, ya son dos personas, entonces ya se puede hablar de grupo. La relación que existe es, es que, bueno, pues todas estas personitas, los que estamos inmersos en esta familia, bueno, pues vamos a tener los mismos valores éticos, vamos a llevar a cabo las mismas costumbres y que, bueno, eso nos va a caracterizar o identificar de otras familias. Entonces, un grupo social siempre va a tener esas características, el de poder tener los mismos intereses, poder tener los valores éticos y morales, que son las costumbres, las tradiciones y, bueno, pues esos valores que se inculcan en una familia, pues es lo que, como les digo, nos va a representar con las demás familias. Entonces, las tradiciones que tenemos como familia, pues también nos van a diferenciar de los demás. Entonces, los grupos sociales van a compartir esos tipos de características, ajá, que vamos a compartir los que estamos inmersos en ese grupo y que es lo que nos va a caracterizar de los demás. Interacciones sociales. Otro de los requisitos más importantes para que aparezca un grupo social es la presencia de interacciones sociales estables entre sus miembros, según el número de Dunbar. Una persona tan solo puede mantener relaciones hasta 150 individuos, aunque en la práctica este número suele ser bastante menos elevado. ¿Cómo interactúan los grupos sociales? Se llama grupo social al conjunto de seres humanos que interactúan entre ellos y comparten un mismo objetivo. Los integrantes de esta agrupación, por lo tanto, tienen algo en común que los lleva a cumplir un determinado rol en la sociedad. Los grupos sociales son duraderos y estructurados. Eso es algo muy importante en el grupo social, que son duraderos, no son efímeros, sino que sí tienen cierta durabilidad. Porque como les digo, la familia, bueno, pues es así, es totalmente verdad. em, Totalmente duradera, porque bueno, pues esos vínculos no se rompen tan fácilmente y que bueno, pues son los que compartimos por el simple hecho de estar inmersos en esa sociedad y por tener ese rol que ante la sociedad también. Entonces, un grupo social siempre
va a prevalecer, va a ser duradero, no va a ser efímero. Por ejemplo, el autor Dunbar nos decía que nosotros como individuos solamente podemos mantener relaciones, nos dice que hasta con 150 individuos. La verdad, yo creo que eso pues es bastante difícil, ¿no? Como aquí nos lo dice también el autor, que es un número, este número que nos da de 150 gentes con las que podemos interactuar es muy elevado. En la práctica y en la realidad, pues lo llevamos en cuenta, ¿no? Cuando nosotros estamos inmersos en una escuela, cuando eras estudiante, por ejemplo, de una primaria o de una secundaria, pues era un mundo de gente. Y no a todos los que estaban en esa escuela conocías, por lo menos 150 gentes, no creo con los cuales te hayas relacionado. Nuestro grupo, pues sí, son pequeños, a lo mejor a lo mucho yo creo como con 20 personas y a lo largo de nuestra vida, bueno, pues se va reduciendo, porque pues en el trabajo también puedes formar tu grupo social y ese grupo social, bueno, pues no siempre la convivencia es con gente, sino que vas formando tu grupo, al igual que pues donde te desenvuelvas. Entonces, tan solo vemos en la familia, que es un grupo social. En la familia, bueno, hay familias que son muy extensas y que nosotros pues en realidad ya no se convive con toda esa familia, solamente con determinados con los que nosotros nos sentimos a gusto, con los que nos sentimos bien, es con los que seguimos y perduramos. Entonces, sí es cierto lo que dice este autor Dunbar, que nosotros no podemos mantener relaciones como grupo social con más de 150 individuos. Ajá, eso es muy cierto. Y eso, bueno, tú como estudiante y llevándolo a la práctica te podrás dar cuenta que no, tus relaciones no exceden, ¿verdad? De tanta gente. Bueno, eso fue el grupo social. Ahora vamos a ver qué es la estratificación social. La desigualdad constituye hoy en día un fenómeno que debe de ser disminuido significativamente de nuestras sociedades, tanto por sus diversos efectos negativos que afectan no solo a los más desventajados, sino a la sociedad en su conjunto como por motivos éticos. Las sociedades deben garantizar que todos sus ciudadanos puedan participar en la vida económica, social y política por igual, sin ningún tipo de discriminación. En ese sentido, la Comisión Económica para América Latina y del Caribe, CEPAL, han posicionado a la igualdad como un valor fundamental del desarrollo y un principio ético irreductible en sincronía con la creciente relevancia del tema en las demandas ciudadanas y bueno, y en los debates políticos. Entonces, esa estratificación social lleva a cabo, ¿por qué? Por las desventajas que existen en la sociedad, por esa desigualdad económica que se lleva a cabo en esa sociedad. Entonces, bueno, la CEPAL la ha posicionado a la igualdad como un valor fundamental, porque así todos los individuos podemos llevar a cabo, pues, a nivel económico, pues, esa igualdad y que no debe de existir esa desigualdad. Entonces, la desigualdad puede ser que forme parte de esa estratificación social, que unos tengamos más que otros. Entonces, bueno, se puede llevar a cabo ¿a través de qué? Pues de lo económico, que a todos se les proporcione el mismo nivel de económico, que se puede llevar ese mismo nivel económico y que pues no existiría esa desigualdad en una sociedad. Continuando con esa estratificación social. Las clases sociales y la estratificación social no pueden definirse sin considerar el fenómeno de la desigualdad. Es precisamente el lugar que cada individuo ocupa en la estructura social, tanto en términos de posición en el sistema de relaciones productivas como reproductivas, el que determina y a su vez determinado por la asignación desigual de los recursos socialmente valorados, tales como la propiedad, el ingreso y acceso a la educación de calidad. Por una parte, la posición de cada individuo afecta las oportunidades de vida que se tienen, mientras que por otra, estas oportunidades definen y reafirman las posiciones sociales.
ello se traduce, ello se traduce a la presencia de relaciones asimétricas de poder en torno a recursos que son y económicamente, son social y económicamente valorados. Entonces, la estratificación social podemos decir que es un fenómeno de la desigualdad. ¿Por qué? Porque unos tenemos más que otros o otros tienen más que uno. Entonces, en base a ello es como se va dando esa estratificación social, el que más puede obtener. Por ejemplo, si yo puedo obtener recursos para poder llevar a cabo, pues por lo menos diariamente mis tres alimentos, ya estoy en otro nivel, porque hay gente que cuenta o tiene otras condiciones de vida pues diferentes, ¿verdad? Que pues muchos de ellos no pueden llevar a cabo pues una alimentación de tres comidas, sino que bueno, pues yo conozco, de hecho, chicos, conozco gente que solamente come una vez porque pues no les alcanzan los dineros para poder comprar por lo menos lo más necesario que son las tres comidas. Entonces, eso ya nos va dando esa estratificación social. Eso va haciendo que cada uno de nosotros, bueno, pues nos vayamos posicionando esta estratégicamente. Quiere decir que pues nos vamos conformando en esa estratificación social, en los que más tienen, en los que menos tienen y en los que no tienen nada, porque podemos ver que hay gente que pues, ni siquiera tiene lo más indispensable para poder vivir. Entonces, a esto se le conoce como estratificación social. ¿Y que lo va, y qué es lo que lo va a identificar? Pues el tener o no ese recurso económico. De este modo, la estratificación social se puede definir como la existencia de redes sociales que son resultado de patrones en la estructura social entre grupos sociales en términos de acceso a recompensas materiales o simbólicas. Gildes y otros 2016. Se trataría de una diferenciación social que produce una jerarquización en cuanto implica una asignación desigual de recursos y de posicionamiento social y político. Por su parte, el término de clase social hace referencia adicionalmente al establecimiento de relaciones de poder que son desiguales, así como la adopción de diferentes estilos de vida. En este primer acercamiento metodológico se recupera la noción de estratificación, ya que está fuera del alcance de esta investigación analizar la profundidad de las relaciones de poder y de estilos de vida. Una parte importante del debate sobre la estratificación social estriba en qué tipo de recursos socialmente valorados son aquellos que definen la pertenencia de los individuos a determinados estratos. Al comprender el sistema de estratificación social como un conjunto de procesos institucionales que definen ciertos tipos de bienes como valiosos y deseables que son distribuidos a través de diferentes empleos u ocupaciones en la división del trabajo. Surge la pregunta acerca de cuáles son dichos bienes. Entonces, la estratificación social, pues se va dando por ese gran peso económico, ¿verdad?, de una sociedad. En las últimas décadas ha habido un reconocimiento cada vez mayor de la pluralidad de los ejes de la estratificación, es decir, de la diversidad de recursos socialmente valorados, cuya desigualdad distribución determina el estrato de las personas. En este sentido, se trata de desigualdades que no pueden ser reducidas a los procesos económicos, sino que están ancladas en las relaciones sociales. Savigny, 2005. Es así como se toma conciencia de la importancia que tienen los problemas de género y etnia en la estratificación social, considerados como dominantes o ejes estructurantes de la desigualdad, según CEPAL, junto al estrato socioeconómico, territorio y ciclo de vida. CEPAL. Entonces, esa estratificación social, ¿en qué está basada, chicos? En la desigualdad económica, porque como bien les digo, tanto un estrato puede ser considerado con mayor poder adquisitivo y eso pues lo que va a definir la estratificación social. Entonces, según la CEPAL, bueno, pues se va a dar esa estratificación social por
los dineros. Aquí también es muy importante lo que nos dice CEPAL, que esa estratificación social puede llevarse a cabo. ¿Por qué? Por porque se discrimina a las etnias, ¿verdad? O porque una etnia, bueno, sabemos que se rigen con sus diferentes usos y costumbres y que pues esas etnias muchas veces nosotros consideramos que están pues muy por debajo económicamente que los demás individuos. Entonces, o por género, también esa estratificación social que podría hablarse de las mujeres, ¿no? Que se les da un sentido inferior, bueno, se les da, porque en la actualidad sabemos que el nivel de competitividad pues ya está siendo reconocido por la mayoría de todos. Además, eso ya se le llama discriminación y esa discriminación pues es sancionada en nuestro país. No todos, o mejor dicho, los individuos que discriminan a las mujeres o se discrimina a la etnia, bueno, pues ya también está penalizado, ya se reguló para poder pues sancionar a la gente que lleva a cabo estas prácticas. Entonces, ya no es bien visto en nuestro país el hecho de que, bueno, pues pueda haber discriminación. De hecho, si tú vas a un lugar y te piden pues ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, en los restaurantes, hay restaurantes en los cuales, pues sí son muy estrictos en la manera de ingresar, que te piden que no vayas con tenis, que vayas con zapatos. Bueno, pues son lugares selectos y esos lugares selectos de los que yo les estoy hablando son lugares en los cuales, bueno, pues existen esas reglas, ¿verdad? Para poder entrar a esos lugares. En la actualidad, bueno, pues todo esto ya no, ya no se puede llevar a cabo. Esas prácticas ya no se llevan a cabo porque entonces estaríamos en presencia de la discriminación. Y la discriminación, como les digo, en la actualidad ya es sancionada y que, bueno, pues no todos pueden llevar a cabo estos actos. Entonces, la estratificación social, reiterando, pues queda enfocada en lo económico, en, en los dineros que pueda tener o en los recursos que pueda tener cada grupo, ¿verdad? En este caso, o cada persona. No sé si puedan observar la imagen del lado derecho, pues justamente, ¿no? De eso hablamos, de esa estratificación social, de los que pueden tener todo y de los que, bueno, pues están sin que puedan obtener nada. Si se dan cuenta en la figura, en la imagen del lado derecho, pues aquí tenemos al capitalista, ¿verdad? Comiéndose al mundo como si fuera un helado y las migajas dejándosela pues a los más necesitados, a los más pobres. Y en realidad nuestra sociedad, de acuerdo a Karl Marx, se ha desarrollado así, porque los medios de producción, ¿quiénes los ostentan? Bueno, pues la gente con mayor poder adquisitivo y los trabajadores, que son la gente que no, pues estamos trabajando para poder llevar a cabo nuestra forma honesta de vivir. Bueno, pues ahí es cuando, pues, como nos dice nuestro autor Karl Marx, es cuando aquí se ven las clases sociales. ¿Por qué? Por el poder adquisitivo que puede tener una persona respecto de la otra. Entonces, esa estratificación social va a estar basada en lo económico, va a estar basada en los recursos que pueda obtener cada persona para poder solventar y vivir acorde en una sociedad. Bueno, entonces, de acuerdo a todo lo que hemos visto en este tercer capítulo de nuestra materia, si se dan cuenta, vimos pues los fines del derecho, partimos de ahí con los roles sociales, los usos normativos y llegando a qué, hasta la estratificación social, llegando a este punto en el cual, bueno, pues podemos considerar que también como sociedad estamos estratificados. ¿Por qué? Porque todo se va rigiendo en el nivel capitalista por los dineros, tal cual les digo, de acuerdo a la doctrina de Karl Marx, que se dividía de acuerdo también a los medios, los que ostentaban medios de producción y quienes no contaban con ellos y que, bueno, pues se quedaban solamente trabajando para los que lo tenían todo. Bueno, pues con esto damos por terminada nuestra tercera parte de la materia de sociología.
psicología jurídica, muy interesante. Nos vemos en la siguiente sesión con la continuación de nuestra materia. Que tengan un excelente día todos.